eficaz inmediatamente se acuerda del Código Procesal Penal, los acuerdos plenarios, ¿no? Y las sentencias del Tribunal Constitucional, que ahora las vamos a mencionar, y diversas leyes que se están dando desde hace mucho tiempo, tanto a veces para mejorarla o a veces para generar este tipo de preguntas como es la colaboración eficaz es realmente eficaz, ¿no? Pero también, estimados discentes, ¿no? Hacernos preguntas de la filosofía del derecho. ¿Qué cosa es la filosofía del derecho? Es el encuentro de las sugerencias, opiniones, reflexiones sobre el derecho. Por ejemplo, ¿tiene sentido el derecho? ¿El derecho es justo? ¿Realmente las instituciones del derecho, sean en la vía penal, civil, funcionan o están en desuso? Y es entonces que a través de estas reflexiones o sugerencias, nosotros queremos hablar de una institución que definitivamente es importante en el sistema penal, en el sistema procesal, porque combate eficazmente la delincuencia, sobre todo la delincuencia como es el crimen organizado, la corrupción de funcionarios, y entonces la colaboración eficaz es importante como instrumento para luchar contra todo tipo de criminalidad. Nosotros cuando hacemos filosofía del derecho, generalmente tenemos autores importantes dentro del derecho o también filósofos. Así es recomendable, por ejemplo, la obra de Ricardo Guastini, que se llama ¿Qué es la teoría del derecho? Y para introducirnos en este tema, vemos que Guastini, tomando a Norberto Bobbio, señala que hay dos tipos de filosofía. Hay dos tipos de filosofía del derecho. La filosofía del derecho de los filósofos y la filosofía del derecho de los juristas. Por ejemplo, menciona en su obra lo siguiente. La filosofía del derecho de los filósofos, observa Bobbio, con la mirada puesta evidentemente en la filosofía del derecho de los siglos XVII y XVIII, en el idealismo alemán y otras corrientes. Las diversas concepciones del mundo, por ejemplo, idealismo, tomismo, marxismo, existencialismo, espiritualismo, etcétera, se caracterizan por el hecho de buscar y ofrecer soluciones no solo a problemas específicos y sectoriales de una o de otra disciplina científica, sino a todos los llamados grandes problemas como la ontología, qué es lo que existe, la nociología, cómo podemos conocer, la ética, qué es hacer lo justo y etc. Quiere decir que esta filosofía de derechos de los filósofos se refiere a grandes problemas, conceptuales en especial, pero muy diferente es la filosofía del derecho de los juristas. Entendido como juristas, a nosotros, los abogados, los magistrados. La teoría del derecho es la filosofía del derecho de los juristas en dos sentidos y por dos razones. A, en primer lugar, no puede ser practicada más que por juristas profesionales. No se puede hacer ese tipo de filosofía del derecho sin conocer el derecho. Se quiere decir al menos algún sector, al menos un ordenamiento determinado. B, en segundo lugar, es un ejercicio filosófico útil para los propios juristas y quizás solamente para ellos. Su objeto fundamental es la crítica y tal vez el progreso de la ciencia jurídica. Siendo así, establecemos entonces que esta filosofía del derecho, hecha por juristas, por abogados, magistrados, así como ustedes, lo que quiere saber es si las instituciones que están
en la Constitución, en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, realmente son necesarias, son útiles, son eficaces, porque en la historia de la filosofía del derecho, toma, por ejemplo, el caso del juramento decisorio, para que vean cómo influencia una época determinada. Si uno piensa en los antiguos ordenamientos, el juramento decisorio prácticamente no tomaba en cuenta diversas pruebas, solamente era una persona que juramentaba ante una pregunta. Si alguien le debía a alguien y no le pagaba, lo demandaban, iba y decía, voy a decir la verdad, ¿no? Hace su juramento y le preguntaba, ¿usted debe a tal persona tal cantidad de dinero? Sí, le debo. Pero eran en tiempos antiguos, donde la gente se le podía creer, eh, su palabra era suficiente, ¿no es así? Pero ahora, en estos tiempos, yo creo que nadie, ni ustedes, ni yo, utilizaríamos el juramento decisorio. Es así porque basar la prueba en una sola afirmación podría ser peligroso para nuestros intereses, ¿no es así? Entonces, con esto le estoy demostrando que la filosofía del derecho de los juristas estudia las instituciones civiles, penales y otro tipo, procesales, constitucionales. Y un ejemplo es cómo el tiempo cambia y lo que de repente era importante hace en la época de nuestros abuelos, el decir la verdad, ahora no lo es más, se practica hasta el cinismo. Entonces, el derecho penal, el derecho procesal penal va creciendo, modificándose, siendo expansivo, hasta que realmente las instituciones sean eficaces. Dentro de esto, vamos a razonar ahora sobre el tema de la colaboración eficaz. Y entonces tenemos una reflexión inicial. Estimados, un tema en materia penal es el tema de la colaboración eficaz, el mismo que ocupa a juristas, magistrados y operadores de justicias en general, desde sus diferentes perspectivas. Sin embargo, el mismo no es suficiente o no se completa académicamente si es que no se hace desde la perspectiva de la filosofía del derecho o de la filosofía jurídica, que en cierta forma nutre a las ciencias penales. Así, este tema ha permitido combatir la delincuencia, en especial el crimen organizado, al que yo particularmente denomino, ¿no?, fábricas criminales. Es así que sin un colaborador realmente eficaz y comprobado de su colaboración, no es posible combatir la delincuencia con eficacia. Siendo así, el tema propuesto no es tanto centrarnos en la legislación originaria o vigente, ni en sus acuerdos plenarios, sino en valorar a la colaboración eficaz como una institución procesal que no por sus defectos deja de ser útil en esta difícil tarea de hacer justicia penal a la luz de los derechos humanos y a la luz de la Constitución del Estado y del derecho internacional. Miguel Ángel Villalobos, profesor de Filosofía del Derecho. ¿Qué es lo que estamos diciendo en esta introducción? Que el tema de la colaboración eficaz, que es un tema interesante, ¿no?, tiene una historia, tiene un antepasado legal, pero nosotros no vamos a pensar qué es lo que se hizo o qué es lo que se podría hacer en el futuro, salvo algunas ideas, sino qué es lo que tenemos. Por eso que cuando uno hace un estudio de la filosofía del derecho, tenemos esto: la filosofía, por un lado, con sus reflexiones, y el derecho positivo. Y dentro del derecho positivo, ¿no? O sea, lo que tenemos que ver, por ejemplo, tenemos
desde la última ley, la ley número 31990, ley que modifica los artículos 473, 476A y 481A del nuevo Código Procesal Penal a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz, publicado en el Peruano el jueves 21 de marzo del 2024. Tenemos la ley número 3737, ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, publicado en el Diario Peruano el 12 de marzo del 2018. Tenemos el decreto legislativo número 1301, decreto legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz, publicado el 30 de noviembre del 2016. ¿Qué más tenemos? La ley número 3424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, publicado en el Peruano el 21 de abril del 2016. Asimismo, contamos con una sentencia de casación número 852-2016-1, de fecha Lima, 11 de diciembre del 2018, Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, sobre los alcances de la colaboración eficaz como sumilla. Tenemos también el auto de apelación de fecha 28 de noviembre del 2023 de la Sala Penal Permanente, apelación número 97-2003, Corte Suprema, sentencia de colaboración eficaz. También tenemos del Tribunal Constitucional la sentencia 1035/2020, recaído en el expediente 3016-2019-PI/TC del 3 de diciembre del 2020. Y por último, un documento sumamente importante que lo pueden encontrar ustedes en el Internet, que es la colaboración eficaz en procesos de criminalidad organizada. Es un análisis de la ley y jurisprudencia, revisión de casos emblemáticos entre el 2020 al 2023. Este es muy importante porque básicamente la colaboración eficaz es una herramienta de política criminal legislativa para hacer lucha contra el crimen organizado y la corrupción en general. Esos documentos lo tienen ustedes, se los he citado para que lo puedan revisar. Es lo que tenemos actualmente como material, documentos, para entender mejor lo que es la colaboración eficaz. Ahora, para entender mejor esta conferencia, básicamente yo le he dividido en tres grandes preguntas que se utilizan en la filosofía, como haría Kant, ¿no? ¿Qué saber, qué hacer, qué esperar? En este caso es, ¿qué saber sobre la colaboración eficaz? ¿Qué hacer con ese saber sobre la colaboración eficaz? Y por último, ¿qué esperar de la colaboración eficaz? Respecto a qué saber sobre la colaboración eficaz, básicamente, que es un proceso que está establecido, ¿no?, en el Código Procesal Penal, en los artículos 472 al artículo 481A del Código Procesal Penal, que es una figura en la que básicamente se encuentran el fiscal
y el solicitante. Y lo que se quiere, básicamente, por parte del solicitante, es conseguir un beneficio premial, lo que le llaman justicia penal premial, derecho premial. O sea, tiene que utilizarse en este caso, como diría Aristóteles, no una justicia distributiva, sino una justicia conmutativa, que significa que el fiscal obtiene información para lograr los fines de su investigación, encontrar a más responsables, a cabecillas, es así, y el solicitante a cambio de eso, de repente que se le exima o se disminuya su pena, su responsabilidad. Entonces, no hay que olvidar, no es que no haya otras personas, sino porque también está el juez, lógicamente, el que tiene que aprobar o desaprobar el acuerdo de colaboración eficaz, sino que siempre desde un inicio, y esto vendría a ser la esencia de la colaboración eficaz, está entre el fiscal y el solicitante. Y justamente una de las críticas es si el fiscal debería buscar al solicitante, ¿no? Cuando lo correcto sería que esta persona voluntariamente se quiera acoger a estos beneficios, pero eso ya son los matices de los pro y contra en esa institución procesal penal llamada la colaboración eficaz. No es solamente un acto voluntario, no es solamente un acto de colaboración, sino también tiene que ser una información veraz, oportuna y adecuada, si es que quiere a cambio el beneficio premial que le da la ley. ¿Qué saber sobre la colaboración eficaz? Que siempre y cuando se determine la eficacia de la información proporcionada, es útil, es necesaria, es adecuada, es eficaz, porque la crítica que se ha recibido en todos estos años es cuando se intenta lograr esa información y que se corrobore, pero a veces quedan suspendidos dichos procedimientos. La idea no es perder tiempo, ni para la justicia, ni para el fiscal, que tiene que hacer ese acuerdo. Por eso que yo digo, ¿cuándo será eficaz? Siempre y cuando se determine la eficacia de la información proporcionada, es decir, que sea útil. Para ello, tiene que cumplirse con las fases de corroboración, entre ellas, entender que el aspirante está obligado a proporcionar toda la información relevante que posea, así como todos los medios necesarios para su corroboración. Si no, vuelvo a preguntar, ¿cómo podría, cómo podría ser útil, cómo podría ser útil o eficaz? Es por eso que cuando se proporciona información falsa, afectará la viabilidad del acuerdo y cuando la falsedad se descubra con posterioridad a la aprobación judicial del acuerdo, el fiscal solicita su revocación. Ahora, si bien es cierto, esa revocación se puede dar y se continúa con el procesamiento del imputado bajo las reglas del proceso penal, de darse es una pérdida de tiempo en la investigación, porque haciendo ya las reflexiones del caso sobre la eficacia y utilidad de este procedimiento procesal penal de la colaboración eficaz, justamente hemos visto cómo la delincuencia, de ser una delincuencia común, ha ido evolucionando en el tiempo. De acá para atrás, hace 30, 40 años, ¿no? Nadie iba a pensar que esto de las mafias, de los carteles, de las trata de personas, ¿no? De los delitos graves, iba a ser tan complicado, o como es ahora la ciberdelincuencia, ¿no? Que en un segundo le quitan a las personas toda su cuenta bancaria y rápidamente desaparecen la prueba. Entonces, es un reto para el sistema de justicia, para los fiscales, para los jueces, para todos los operadores, ¿no? Hacer procedimientos de investigación rápidos
para determinar no solo el delito, sino la responsabilidad individual de cada participante, sobre todo cuando es corrupción de funcionarios y también crimen organizado. Entonces, el derecho va creando figuras, ¿no? Como alguna vez lo hizo con el procedimiento sumario, que luego fue criticado, pero en su momento pensaron que era la solución, o como el juramento decisorio, ¿no? Que pensaron que iba también a beneficiar rápidamente a la justicia, pero los tiempos cambian y ahora los tiempos del siglo XXI, ya casi prácticamente el cuarto del siglo, ¿no? 25 años, el desafío del proceso penal y del mismo derecho penal es terrible, ¿no? O la habilidad que tienen los delincuentes, ¿no? El nivel de pago que tienen para los abogados, ¿no? Estudios. Entonces, el hecho de acreditar una responsabilidad penal en un juicio, a veces, además de largo, ¿no? A veces resulta con este garantismo o este ultragarantismo difícil de acreditar. Entonces, los que pensaron en la colaboración eficaz, trayendo experiencias extranjeras, dijeron que la mejor manera, ¿cuál es? Es abreviarlo. ¿Cómo? Con estos requisitos que nos da la ley para tener una mayor información y luchar eficazmente contra todo tipo de delincuencia. Entonces, volviendo a esto, cuando hagamos filosofía del derecho sobre cualquier institución, no pensemos tanto en sus orígenes, cómo surgió o cómo podría ser, sino básicamente eso que se llama la ley, nada más. En relación a la ley, ¿no? Vemos que este proceso por colaboración eficaz no tiene muchos artículos. Básicamente está la solicitud, está la fase de corroboración, ¿no? Está, por ejemplo, el hecho de que cuando es procedente, y es importante cuando señala que la colaboración eficaz para la persona natural, ¿no? Y también jurídica, se requiere que se haya abandonado voluntariamente las actividades delictivas de estas personas o de estas empresas, admitir libre y expresamente los hechos en que ha intervenido o se le imputen. Y tercero, presentarse al fiscal mostrando su disposición de proporcionar información eficaz, porque es importante que esta persona en un 100% quiera abandonar sus actividades delictivas y quiera decir quiénes son las otras personas que no son visibles ante la investigación y que esta información sea efectivamente eficaz. Si no, no tendría sentido, ¿no? Esta colaboración. También señala, por ejemplo, la ley que los delitos que pueden ser objeto de acuerdo son los siguientes: una asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos, delitos informáticos, contra la humanidad, trata de personas y sicariato. Para todos los casos de crimen organizado previstos en la ley de la materia. Tercero, concusión, peculado, corrupción de funcionarios, delitos tributarios, delitos aduaneros contra la fe pública y contra el orden migratorio, siempre que el delito sea cometido en concierto por pluralidad de personas. Los delitos prescritos en los artículos 382, que es decir, el delito de concusión, al 401, que es el delito de enriquecimiento ilícito del Código Penal, y en el artículo 1 de la ley 3424, que es la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, cuando el colaborador sea una persona jurídica. Entonces, vemos que tenemos la ley actual, vigente, con las últimas modificaciones en base a lo que les he leído al comenzar. Los requisitos ya están establecidos, entonces lo único que nos queda pensar es ya como institución
procesal. ¿Qué tan importante es la colaboración eficaz? Y nosotros no queremos satanizarlo, porque realmente todo lo que sume, todo lo que multiplique para que en este país, a través del sistema penal, ¿no?, se luche contra la delincuencia común, la delincuencia organizada y los diferentes tipos de delitos, lavado de activos, corrupción de funcionarios, ¿no? Es importante, pero esto no implica quitarles garantías o buenas prácticas de las instituciones, porque lo peor que le puede ocurrir a un sistema, y estoy hablando con magistrados con experiencia en este momento, es la nulidad. La nulidad realmente, desde el punto de vista negativo, no es un error que hace perder tiempo, que genera costos, porque es como volver a comenzar, ¿no? Donde se ha encontrado ese error y acarrea esa nulidad. Nuestros procedimientos, nuestros procesos deberían restar, dividir y terminar en una primera instancia y generarse en otra segunda instancia y llegar a través de un recurso de nulidad a una casación, pero no estar con estos problemas, sobre todo cuando hubo una mala tipificación del delito o un mal procedimiento o una mala aplicación de un acuerdo plenario o de una jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué hacer con ese saber que hemos indicado? Yo creo que lo importante es entender la ley. Ahora sí, comenzamos. Miren, en este documento sobre la colaboración eficaz en procesos de criminalidad organizada, es importante que ustedes lo lean, por eso que lo he dicho en la fuente, porque es un informe, es un estudio de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el marco del proyecto TAL para el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Dos fenómenos delictivos que en este siglo XXI, en estos 25 años, se ha incrementado. La corrupción, que la más lastimosa es de las altas autoridades, ¿no? Y el crimen organizado, que a veces incluyen agentes de otros países, como son los carteles de la droga. Dice, a través de la presente publicación, pretende mostrar de forma amplia el proceso especial de colaboración eficaz, desde sus antecedentes legislativos, como los enumeré, y el contexto histórico que promovió los sucesivos cambios que se han tenido hasta la actualidad. Y entonces, si ustedes lo leen, es más o menos un aproximado de 60 hojas, va a encontrar reflexiones importantes en este estudio. Por ejemplo, el indicar que la colaboración eficaz es o se ha convertido en una herramienta útil, idónea y eficaz para luchar contra la criminalidad organizada en conexión con los delitos de corrupción de funcionarios. Segundo, que hay casos que realmente han promovido, ¿no? Que no se pierda de vista esto de la colaboración eficaz. En especial, y todos lo sabemos ya, los casos de Odebrecht, de esa empresa del Brasil, y también en su momento lo que ocurrió en el Callao, los cuellos blancos del puerto. O sea, que se utiliza, se utiliza. Que se han conseguido condenas, se han conseguido condenas. ¿Qué es lo importante? Porque es amplio el documento, por eso lo he citado para que ustedes mismos lo puedan leer, que dice así, al menos 3 sucesos históricos importantes han constituido hitos que determinaron la legislación sobre este tema. Primero, el terrorismo. Segundo, la corrupción de Fujimori y Montesinos. Y tercero, el descubrimiento del caso Odebrecht, Lavallato, en Latinoamérica. Por ejemplo, esto de la colaboración eficaz fue importante en la lucha
contra el terrorismo. Nosotros sabemos que existía Sendero Luminoso y el MRTA, y los gobiernos como Alan, Fujimori, ¿no? Siempre pensaron en la colaboración eficaz como un instrumento útil, ¿no? Para tratar de descubrir autores que no eran visibles. Sobre este caso, por ejemplo, y a manera de reflexión desde la filosofía del derecho, sobre el caso del terrorismo, yo he notado de que fue un aporte importante. Por ejemplo, les cuento que en mi condición de fiscal provincial, fui fiscal de derechos humanos, aparte de la Fiscalía Provincial Penal que tenía. Y entonces, en ese caso de derechos humanos, ¿por qué digo que fue útil la colaboración eficaz o un testigo colaborador o los nombres que tenían? No interesa porque lo importante era que era un derecho premial. Que por ejemplo, en el caso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, cuando llegaron a Junín en el periodo del 2003 al 2005, nosotros teníamos 5 casos para el departamento de Junín. Y uno de los casos eh, emblemáticos, que ustedes lo pueden revisar, es el caso de Pucará. Fue la matanza de 8 personas en una comunidad cercana a la ciudad de Huancayo. Entonces, cuando vino la Comisión de la Verdad y yo vi que solamente nos decían los hechos, nada más, y la importancia, ¿no?, de que se investigue. Entonces, yo no acusé, porque yo era fiscal provincial, pero inicié la investigación en base a esos datos, la reconstrucción, la declaración de testigos. O sea, yo creo que en delitos graves no se trata de copiar y pegar y pasarlo a la instancia judicial. Eso sería muy poco serio. Yo creo que lo más importante en ese caso Pucará es que recibió, ¿no? Ese caso, lo analicé con mis colaboradores del Ministerio Público y comenzamos a investigar. Pero ¿cuál fue lo importante? Que se contactó conmigo. En esa época se contactó, o sea, realmente esa persona que había participado en esa matanza de 8 ciudadanos en Huancayo, sí se da la figura de un colaborador o de un testigo eficaz. ¿Por qué? Porque había participado en dicho crimen, ¿no es así? El caso es que militares, ¿no?, habían acudido desde la ciudad de Lima, luego encapuchados llegaron a dicho lugar en la madrugada y sacaron de la casa a muchas personas y luego los mataron, ¿no? Y después los tiraron al río, como si hubiera sido de repente Sendero Luminoso MRTA, cuando había sido el mismo aparato de poder. Entonces, cuando habla de los sucesos históricos, en el primer caso, terrorismo, yo creo que la colaboración eficaz fue muy útil, tanto así que esa información que dio la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ayudó para el descubrimiento. Han pasado desde los 89 idas y venidas en ese proceso, pero según información, han sido condenados la mayoría de ellos, entonces quiere decir que fue útil la colaboración eficaz de una sola persona, ¿no? Porque así se comenzó. Cuando es un buen informante, delator, colaborador, yo creo que la ley debería dar facilidades, pero como digo yo, hay que respetar la ley vigente, hay que corroborar. Yo en ese caso era suficiente la sospecha de la comisión de ese delito y de sus responsables, que formalicé la denuncia penal ante el juez penal de la localidad. Entonces, ese es un buen punto, ¿no?, sobre entender la colaboración eficaz en los delitos de terrorismo. Felizmente, ya no estamos en esos años, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Pero continuamos con la corrupción, continuamos con el crimen organizado. Un segundo punto que toca este informe, esta investigación, es que
De esos tres sucesos históricos también aparece la corrupción Fujimori-Montesinos. Hace una historia más o menos de esa relación, ¿no? Y básicamente yo creo que en el caso de corrupción, en el caso de terrorismo, también son importantes los colaboradores, porque si no, ¿cómo hubiéramos tenido varias sentencias, ¿no? Yo creo que habría que ser mezquinos para no valorar en su dimensión real esto de la colaboración eficaz. Es así, tanto en delitos de terrorismo, como les estaba comentando, como en el delito de corrupción de funcionarios. En el delito de terrorismo, ¿no? También he visto cosas negativas. Por ejemplo, una cosa negativa que vi cuando yo era fiscal en el año 97, 96 más o menos, en Lima, que habían chicos que cuando uno iba a la DIRCOTE, creo, ¿no? Habían varios policías y me había dado cuenta que declaraban lo mismo, como si estuvieran en el mismo día en tres lugares distintos. Felizmente los detecté, los comuniqué y logré establecer que eso no era un colaborador eficaz. El joven me dijo que él era de San Marcos, que lo habían detenido, que le habían dicho que lo iban a poner como un terrorista y que tenía que declarar. Felizmente anulamos esas declaraciones, se comunicó y ya seguramente los que vinieron, ¿no? Estarían más preocupados en que estas colaboraciones realmente sean verdaderas, verdaderas, ¿no? Entonces, resumiendo, en estos dos casos, tanto de corrupción como de terrorismo, son importantes. En el primero, para especificar mejor, es más que todo sobre los agentes del Estado. Lo que ocurrió acá en Huancayo fueron de los agentes del Estado, porque fueron investigados militares, ¿no? Y lo que ocurrió acá en Lima fue una situación de terrorismo. Pero en ambos coincido que la colaboración es importante, pero siempre y cuando el fiscal controle bien la misma. El tercer asunto es el descubrimiento del caso Odebrecht, Lavallato, en Latinoamérica, que todavía se siguen viendo. Entonces vienen preguntas no solo de la institución, sino también por qué demoran tanto tiempo en concluir con estas investigaciones. Yo a veces creo que es por la falta de presupuesto de repente o porque hay abogados que generalmente plantean nulidades y le dan la razón, pero yo creo que el sistema tiene que encontrar la fórmula adecuada para que esta colaboración eficaz sea realmente eficaz. También es importante anotar de este documento los casos. ¿Qué casos, por ejemplo, han sido importantes como un estímulo, ¿no? Los casos que han sido importantes, por ejemplo, están, ¿no? Casos que se descubrieron gracias a los acuerdos de colaboración eficaz. El caso La Cantuta y Barrios Altos, que es un caso de derechos humanos, en la que los colaboradores, ¿no? Indicaron cómo Martín Rivas y los demás actuaron sin piedad, ¿no? Porque realmente actuaron sin piedad. El caso Stone, ¿no es así? Sobre venta de armamento, en el cual uno de ellos también fue un colaborador y ayudó también en resolver el mismo. Este es un delito de administración pública. El caso Diario Chicha, que ocurrió en el gobierno de Fujimori, es así, porque aquí hubo un monto aproximado de 122 millones de soles bajo la denominación de gastos reservados. Por eso que este también es un referente a administración pública. Manejaron diversos diarios, Uchi, Más, El Chato, El Tío, El Chino, La Yuca, para dar información errónea en contra de los opositores
y a favor, en contra de los que estaban manipulando, pues, ¿no? La comunicación. El caso del congresistas tránsfugas, ¿no? También delitos de administración pública, es un plan de reclutamiento, el objetivo de tener a cualquier costo una mayoría parlamentaria que se sometiera a los designios del Poder Ejecutivo y mediante la cual pudieran controlar las actividades del Congreso de la República y así pedir su labor de fiscalización. Entonces, vemos de que es necesario mencionarlos para que vean que es una institución autónoma, que es una institución expansiva, abarca cada vez más figuras delictivas, es una institución que ayuda a descubrir a nuevos autores, coautores y combatir el delito, que es una institución que ha tenido de repente sus modificaciones, pero que no debe desaparecer, ¿no? Porque no hay que ser mezquinos con la justicia. He mencionado algunos casos y todos esos casos han servido, ¿no? Gracias a esto de la colaboración eficaz, ¿no? Dice acá, finalmente la colaboración eficaz constituye un instrumento jurídico procesal temporalmente expansivo, ya que su ámbito de aplicación paulatinamente se ha venido extendiendo a diversos delitos como consecuencia de su potencialidad para desestructurar o para neutralizar las organizaciones criminales. Se basa en el principio del consenso. Ahí nomás lo dejo para no agotar esta literatura. ¿Qué más tenemos nosotros? Tenemos también, por ejemplo, la sentencia 1035-2020 del Tribunal Constitucional. En esta sentencia del Tribunal Constitucional me parece importante, sobre todo en el numeral 74, que nos dice al respecto, ¿no? Precisamente lo que desde una perspectiva constitucional justificaría la aplicación de la colaboración eficaz es la lucha contra la corrupción. Esta sentencia es del 3 de diciembre del 2020, que desde una perspectiva constitucional justificaría la aplicación de la colaboración eficaz. Es la lucha contra la corrupción, a fin de que quienes persiguen el delito puedan contar con toda la información necesaria, que de otro modo difícilmente habrían podido obtener, con mira a la efectiva sanción de los actos delictivos. Que si bien es cierto, en esta sentencia declararon infundada la demanda de inconstitucionalidad, no promovida por los congresistas, lo importante es que precisa sobre la colaboración eficaz como un buen instrumento para la lucha contra la corrupción. Pero reflexionando, ¿no? ¿Por qué llegó a plantearse esta acción promovida por el Congreso? Por la sencilla razón de que si plantean esta demanda de inconstitucionalidad es por varios puntos que también nos sirven de reflexión. Por ejemplo, ¿no? Que la reparación civil o el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos con esos tiene naturaleza mancomunada. Entonces ellos se esforzaron que esto era un peligro, porque lo más adecuado es que sea obligaciones solidarias, porque en el caso de mancomunada, como decir, son 6, 7, se divide, y si uno de ellos no puede pagar, se corre peligro de que no se pague el total. En cambio, cuando se habla de obligaciones solidarias, de acuerdo al artículo 1986 del Código Civil, se puede pagar el íntegro de la reparación civil. Ellos también cuestionaron que cómo era posible que la institución, la empresa nacional, es así, de la SUNAT, esté impedida de aplicar las medidas cautelares establecidas en el Código Tributario, lo que imposibilitaba que dicha entidad trabe embargo a empresas involucradas en delitos de corrupción y delitos conexos.
lo cual, a criterio de la parte demandante, es decir, de los congresistas, impide garantizar el cobro de las deudas tributarias de manera eficaz. No hay que olvidar nosotros que cuando se persigue el delito, no solo se persigue determinar a los autores, coautores, sino también fijar reparaciones civiles, sobre todo cuando se trata en materia de delitos en agravio del Estado. Tercero, que se había buscado conceder beneficios y generar impunidad por un proceso especial de colaboración eficaz a personas jurídicas. Y aquí nos planteamos nosotros, ¿es posible de que si la colaboración eficaz comenzó con personas naturales, físicas, de carne y hueso, ¿no? Conscientes, también extendamos a las personas jurídicas? También tiene su pro y su contra, pero estos congresistas, al plantear esta demanda de inconstitucionalidad, consideraron que no es así. Otro punto, entre otros, porque hay diversos puntos que demandan esta inconstitucionalidad, ¿no? Es el hecho de que en esta ley 30.737, ¿no? Indican que la norma cuestionada otorga facultades absolutorias al Ministerio Público. Es una pregunta interesante, ¿eh? ¿No? O sea, ¿qué tanto poder debe tener un fiscal? ¿No? Por ejemplo, yo ya tengo creo 33 años en el Ministerio Público, ¿no? Y lo puedo dividir en dos, ¿no? Antes del sistema acusatorio, ¿no? Con esa novedad de la litigación oral traída de Estados Unidos, anglosajón y con variantes colombianas, chilenas, y otra cosa es, ¿no? El poder, ¿no? Que tiene un fiscal, porque en España no tiene ese poder. Y por qué nosotros tenemos ese amplio poder, ¿no? En todo caso, es válido el cuestionamiento que ellos hacen. ¿Por qué? Porque consideran que para preservar esta figura, lo que se debe hacer simplemente es reducir, pero no eximir. Pero como le decía, la filosofía del derecho reflexiona sobre la ley vigente y la ley vigente sí considera que se puede eximir, ¿no? Acá dice, bien claro, indica que la norma cuestionada otorga facultades absolutorias al Ministerio Público, toda vez que faculta al fiscal la posibilidad de eximir, suspender o reducir las consecuencias jurídicas derivadas del delito en beneficio de las personas jurídicas o entes jurídicos, favoreciendo de esta manera a las empresas involucradas en actos de corrupción. Otro punto más que piden en esta demanda los congresistas para que se derogue o se declare inconstitucional la totalidad de la ley 3737, dice así, sostiene que la norma colisiona con el ordenamiento jurídico, puesto que en mérito de un acuerdo de colaboración eficaz, se permite indebidamente que las empresas procesadas por la presunta comisión de dichos delitos sigan generando recursos económicos en nuestro país para que con dicho dinero puedan pagar al Estado peruano la reparación civil. Entonces, vemos que plantearon pues estos inconvenientes de esa ley, sin embargo, no, el Tribunal Constitucional de aquel entonces lo declaró infundada la demanda inconstitucionalidad interpuesta contra la ley 3737. ¿Qué más tenemos nosotros? Tenemos, por ejemplo, que hay un auto de apelación número 97/2023 de la Corte Suprema y señala, básicamente, por si acaso es del 28 de noviembre del 2023, en el punto 5.6, 5.6, acá está, punto 5.6 y 5.7, lo siguiente. El proceso de colaboración eficaz es la expresión en el ámbito procesal del derecho penal premial, a través del cual se otorga una suerte de premio estatal o de respuesta penal atenuada,
precedida de una investigación policial y o del Ministerio Público, bajo la dirección de esta, orientada a corroborar si la declaración del arrepentido es verdadera y útil para la investigación criminal. Asimismo, consta de 4 fases: iniciación, corroboración, celebración del acuerdo, control y decisión jurisdiccional. 5.7. El artículo 2 del Decreto Supremo en referencia, se refiere al Decreto Supremo número 007-2017-JUS, ¿no? En referencia, nos habla de los siguientes principios en el proceso especial. 1. Autonomía. 2. Eficacia. 3. Proporcionalidad. 4. Oportunidad de la información. 5. Consenso. 6. Oponible. 7. Reserva. Y otro, flexibilidad. Asimismo, indica este auto de apelación que lo más importante en estos procesos, ¿no?, es que los actos de investigación solicitados sean pertinentes, útiles y conducentes, ¿no? Punto. ¿Qué más tenemos nosotros? Tenemos la casación 852-2016/1, alcances de la colaboración eficaz. Sumía, dice así: los requisitos de calificación de la colaboración eficaz deben ser interpretados teleológicamente, o sea, mirando sus fines, y no restrictivamente. Esto es así en la medida que la naturaleza propia de la colaboración eficaz se da en un marco complejo, como lo es la operatividad y funcionalidad de grupos criminales, comprometiendo la comisión de delitos graves que afectan los sistemas económicos, político y social. B. La interpretación del numeral 2 del artículo 472 del Código Procesal Penal debe responder a la finalidad de la institución de la colaboración en la medida que los hechos materia de delación puedan estar referidos a hechos pasados, ya perpetrados, así como hechos actuales o planeados para su ejecución futura. Incluso puede que aún no formen parte de formulación de cargos alguno. Lo que importa es que el aspirante a colaborador admita y acepte voluntariamente la participación en hechos considerados delitos y formen parte del ámbito de ejecución del grupo criminal. Esta casación 852-2016-1 del 11 de diciembre del 2018, que desaprueba el acuerdo beneficiario y colaboración presentado por la Fiscalía de Tráfico Ilícito de Drogas, en el punto 16 nos dice lo siguiente. En el punto 16 dice así: naturaleza jurídica. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la colaboración eficaz? Dice así: la institución de la colaboración eficaz es regulada mediante un procedimiento distinto a los procesos que el Código Adjetivo establece. Se encuentra enmarcado dentro del denominado derecho penal y procesal penal premial. Con esta denominación se alude al procedimiento a través del cual un sospechoso, imputado o sentenciado colabora con el sistema de justicia, brindando información relevante sobre organizaciones criminales a cambio de la obtención de un beneficio procesal o penal, premio. Se trata de un mecanismo eficaz para la lucha contra la criminalidad organizada, pues es este el ámbito en el que se aplica normalmente. Asimismo, es un proceso autónomo al que puede acceder quien se encuentre sometido o no a un proceso penal o quien ha sido sentenciado, obteniendo por ello beneficios a cambio de que brinde información veraz y corroborable respecto al grupo criminal de la que es o fue parte, permitiendo detener acciones delictivas que ésta pueda realizar o planear,
así como sancionar a sus integrantes por la comisión de delitos graves. No se tramita como un incidente del proceso común. Asimismo, es relevante, ¿no?, la ley número 3424, ley que regula las responsabilidades administrativas de las personas jurídicas por el delito de cohecho transnacional, publicado el 21 de abril del 2016. Muy bien. También es importante, ¿no?, el decreto legislativo que ya habíamos comentado, es el número 1301, publicado el 30 de diciembre del 2006, sobre decreto legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial. Cada vez que cambian esta norma, siempre dice dotar de eficacia, pero hasta ahora eficacia total no lo vemos, ¿no? Este decreto legislativo 1301, yo creo que es uno de los más importantes porque nos habla de casos de corrupción, nos habla de casos de temas de criminalidad, ¿no? Y tiene que ser tomada en cuenta, ¿para qué? Para que realmente en los que veamos sea totalmente eficaz. Entonces, siendo así, ¿no? Yo creo que esto es importante, me reservo algunas ideas más, porque ya pasó el término de una hora. Muy bien, Roxana, es tu turno. Sí, a ver, entonces iniciamos, estimados participantes, con la rueda de preguntas. Las personas que deseen formular preguntas, vamos a activar la mano, el icono de la mano, ordenadamente a efectos de que se les pueda abrir el audio o escribir en el chat, en su defecto escribir en el chat de la sala. O Entonces, también es interesante, como hemos hecho en otros lugares, ujú, llamar al azar las personas que están participando, para ok. que jueces o fiscales que digan sus apreciaciones, alcances o preguntas. De caso contrario, me corres a mí y yo Ujú, diré comentarios a la última ley 31990 y responderé la pregunta, ¿no?, a manera de conclusiones. ok, Continúa, sí, Roxana. estima. Ok, entonces procedemos, doctores. ¿Alguna duda, pregunta que deseen hacer al expositor? Mientras esté escribiendo sus preguntas, los que deseen formularlas, podemos, por favor, llamar a una persona para efectos de que nos dé su apreciación de la ponencia A mí me gustaría realizada. escuchar, por ejemplo, las personas que trabajan en salas penales, porque son las personas que ven en apelación y de repente podrían dar sus apreciaciones desde la experiencia jurídica. ¿Qué mejor que ellos también para responder esto de que si la colaboración eficaz es realmente eficaz? No sé si ves ahí, ¿no? O personas que son jueces superiores, fiscales adjuntos superiores, que vean estos temas. Disculpen, ¿podría por favor activar otra vez la mano la persona que levantó la mano? Y, muchas gracias. Entonces, vamos a dar paso al doctor Tomasini, por favor. Ya está. Tiene el audio prendido. Una pregunta, doctor Tomasini. ¿Usted es fiscal o es juez? ¿De qué lugar para saber? Doctor, buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. Soy fiscal, doctor. Ya está. ¿En qué localidad trabaja? Fiscal penal en Pucallpa. Bucal. Muy bien. ¿Cuál es su inquietud, pregunta, observación Sí, sobre este tema sí, de la doctor. colaboración eficaz? Y mire, y yo he trabajado varios años en la Fiscalía Anticorrupción en Lima y ahí se ha aplicado varias veces esta figura de la colaboración eficaz, a veces de manera positiva, a veces de manera negativa.
Eh, Digo negativa en el sentido de que hay muchos cuestionamientos de los abogados, incluso tutelas de derecho, y desde el punto de vista probatorio, a veces solamente se tiene actos preparatorios de la colaboración eficaz, pero que nunca concluyen con con el acuerdo o la resolución final del juez, ¿no? Tanto es así que últimamente ha habido de parte del Congreso algunas propuestas para limitar el plazo de de los procedimientos especiales de colaboración eficaz. Es decir, si es que no hay alguna corroboración eficaz en el plazo de 6 meses o un año, estaban planteando, debía culminarse esta colaboración. Ese es por un lado. Entonces, y lo que quisiera preguntar es, ¿cuál es su percepción en relación A los a, plazos. a los plazos, por un lado, y por otro, al ámbito probatorio que esto implica, ¿no? Y de otro lado también, una pregunta final es, ¿por qué se cuestiona mucho los documentos incorporados en el proceso de colaboración eficaz cuando se pide alguna medida de coerción, de pronto prisión, de pronto impedimentos de salida? Hay habido en casos emblemáticos. ¿Por qué no tiene esta solidez los documentos incorporados en la colaboración eficaz, entendido obviamente en los actos preparatorios o en la medida de que todavía no haya sentencias o resoluciones finales, ¿no? Eso sería mi inquietud, doctor. Gracias. Ya, miren, es muy importante la pregunta que me acaba de hacer. Básicamente sobre los plazos y luego sobre lo probatorio. Miren, esta última norma, la ley 31990, ley que modifica los artículos 473, 476A y 41A, 481-A del nuevo Código Procesal Penal, a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz, no es 6 meses, como usted indica, sino lo que indica en el artículo 473, ¿no? Numeral 10 es lo siguiente, ¿no? Eh, y 11. Primero, el 10. Está prohibido corroborar la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la declaración de otros aspirantes. 11. El plazo desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz o su denegación será máximo de 8 meses por causas justificadas. El fiscal podrá prorrogar dicho plazo hasta por 4 meses. En caso de crimen organizado, la prórroga será hasta por 8 meses. Cumplido el plazo, el fiscal procederá conforme a lo previsto en el artículo tal del presente código. Entonces, acá tenemos dos situaciones, mi estimado. Nosotros nos habíamos acostumbrado bajo el sistema del proceso inquisitivo, es decir, antes que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, de garantías y funciones. La justicia penal es importante para los pueblos, pero también son importantes las garantías. No era posible que los casos demorasen 10, 15, 20 años o hasta que prescriba. La justicia también tiene que ser oportuna. Es responsabilidad de los fiscales y los jueces, los fiscales en la investigación y los jueces al momento de la resolución del caso, de asegurar esas garantías. Entonces, cuando salió esta norma del Congreso, generalmente los del Ministerio Público se opusieron, dijeron no, que esos plazos son muy breves. Pero también hay que tener en cuenta, creo yo, yo por si acaso estoy acá como profesor, es así, que encontrar un punto medio, como decía Aristóteles, una virtud entre dos errores o dos vicios. O sea, tener investigaciones sin fin, tener procesos sin fin, ¿no? Es una manera de decir, porque de todas maneras tienen que terminar, ¿no? O muy breve, ¿no? Podría dificultar
el ejercicio de la acción penal y la acción de la justicia, sobre todo en delitos que son graves e importantes, como es la corrupción de funcionarios, como es el crimen organizado y otros. ¿No es así? Y entonces, acá yo no filosofo o no hago filosofía, porque lo dije, está la filosofía sobre el derecho vigente. Y mi estimado doctor Tomasini, tenemos que esta norma, mientras que no se modifique, no se cambie, tenemos que todo que acatarla, porque es del Congreso. Entonces, ¿cómo deberíamos tomarla? ¿Cómo deberían tomar los fiscales este asunto de la prórroga de 8 meses o por causa justificada 4 meses más, o en el caso de crimen organizado, 8 meses más, tratando simplemente de fortalecer sus estrategias en la investigación, tratando de recaudar la mayor cantidad de información para que esos plazos no se venzan. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los delitos comunes? En un caso de violación, en un caso de asesinato. ¿Se acuerda usted que pedían la prisión preventiva al comienzo por 9 meses y 3, 4 meses luego de esa norma? Los jueces ponían 9 meses y luego fue reduciendo, ¿es así? Porque se consideraban que ese tiempo era demasiado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ajustarnos a esos plazos, porque nosotros no podemos poner los plazos que quisiéramos, por más difícil que sea una investigación, especial en crimen organizado, ¿no? Por eso yo siempre he tenido la idea que primero se investiga bien, se delimita bien el campo de la investigación y luego ya se procede a aplicar todas las normas que hay en el Código Procesal Penal. Porque si nosotros hacemos eso, no solo cumplimos con el principio de legalidad, sino también cumplimos con los aires del garantismo, no del ultragarantismo, sino del garantismo, que es el asidero en un Estado de Derecho constitucional de estas personas sometidas, porque es triste también ver en casos de crimen organizado, cuando se intervienen a 40, 50 personas, ¿no? De una supuesta organización criminal y muchos de ellos simplemente eran los jafiteros, las lavanderas, ¿no? Y que luego de un tiempo ni disculpas se le da. Entonces, yo creo que estos plazos que tenemos hasta que haya nuevas iniciativas por parte del Ministerio Público o los estudiosos en la implementación, hay que respetarlos, en los cuales he dicho. Sobre el otro punto, ¿no? De por qué es tan difícil, ¿no? Porque esto comenzó con un solo colaborador. Vuelvo a repetir, ¿no? Lo que ocurrió, por ejemplo, en Huancayo, en casos de derechos humanos, no de terrorismo, sino de derechos humanos, fue que la Comisión de la Verdad nos dio los hechos, pero investigamos. Y gracias a un colaborador, yo podría decir que en ese caso existió el colaborador eficaz ideal, aquel que no se le busca, aquel que está arrepentido, aquel que busca a la autoridad, en este caso al fiscal, aquel que da toda la información adecuada y aquel que corrobora con una información adicional. Pero como hubo unos problemas al comienzo de que había prisiones preventivas con un solo colaborador, entonces fue mejorando la legislación y fueron un poco más rigurosos, acompañar otros elementos que nos ayuden a entender, porque a veces el colaborador es una persona que podría pensarse que es veraz, sincera, arrepentida, pero a veces se retira, ¿no? En el proceso o no quiere afirmar lo que afirmó, ¿no? Y entonces ese espacio no es un espacio para la justicia, sino para la injusticia, porque cuando la verdad se demora mucho en descubrir o determinar, prácticamente se perjudica la justicia. Entonces, esa es mi respuesta, doctor Tomasini. Gracias. Salvo que Eh, quiera hacer una repregunta, ¿no? Gracias, doctor Tomasín. A continuación, damos paso a la doctora Salcedo Guevara, por favor. Tiene su audio activado. Sí, Buenas, que la buenas doctora solo me noches. diga
si es fiscal o es juez y dónde Es trabaja. es juez superior la doctora Salcedo Guevara. Y ya está. ¿Y dónde trabaja? Doctora, ¿usted tiene ya su audio prendido? ¿Podríamos probar el audio? A ver, Doctora Margarita. ¿me orienta usted dónde voy a...? ¿Está Yo prendido le el audio? escucho, Sí, ya doctora. está prendido, ya está Yo le prendido. escucho. Sí se le escucha. Sí, Sí. ¿Dónde labora nomás? Quería saber, doctora. en este momento en la Corte Superior de Huánuco, pero trabajé un tiempo, varios años, en la Sala Nacional. ¿Qué Y tal? ¿Qué bonita experiencia? Ya. Díganos, observaciones, algo sobre esto de la colaboración eficaz. coincido con usted plenamente, doctor, de que la colaboración eficaz, eh, en su mayoría podríamos decir que sí es eficaz, ¿no? Porque pues ahí se ve delitos de gran gravedad, ¿no? Como es de corrupción, como es de crimen organizado, ¿no? Pero lo que sí le puedo comentar es que he advertido que en efecto estos procesos en estos procesos especiales en su mayoría pues demoran mucho tiempo, sobre todo en temas de corrupción, ¿no? Años, de años, ¿no? Y el otro problema que he advertido también que pues hay colaboradores que instrumentalizan este proceso especial, ¿no? Para su propio beneficio, ¿no? Por ejemplo, se comprometen inicialmente frente al fiscal a otorgar esa información, supuestamente información relevante, valiosa, ¿no? Documentación, y pasa el tiempo y no lo hacen, ¿no? Entonces, eso se ha advertido, ¿no? Y sí, pues, como usted dice, contribuye, ¿no? A casos tan relevantes como, pues, también hemos visto caso Odebrecht, ¿no? Casos de derechos humanos, casos de terrorismo, ¿no? Los casos de crimen organizado, sobre todo en extorsión, ¿no? Es muy común que se utilice la colaboración eficaz, ayuda mucho. Pero tengo dos dudas, doctor. A ver, Sí, dígala. plantea de que el colaborador debe haber abandonado los hechos ilícitos, admitir su responsabilidad, ¿no? También me parece que ha señalado usted que debe haber abandonado la organización o los actos ilícitos. Pero hay situaciones donde he visto casos en la Sala Nacional donde el colaborador no necesariamente ha estado dentro de esta organización, pero ha brindado información tan valiosa que gracias a esa información han caído otras organizaciones criminales, ¿no? Entonces me parece que al respecto ya han variado los criterios. Así no haya formado parte de la organización, entonces pues sí, se le puede dar los beneficios que establece la ley, ¿no? Y hay una posición ya al respecto en la Sala Nacional. Esa es mi inquietud, pero quisiera saber su opinión al respecto. Y luego también usted ha señalado en su exposición que se debe el sistema, ¿no? En estos casos, procesos especiales de colaboración eficaz, debe mejorarse la fórmula, ¿no? Pero como usted ha estudiado más este tipo de procesos, se ha empapado con toda la jurisprudencia, tiene mayor información, ¿cómo podríamos mejorar esta fórmula? Bueno, por ejemplo, desde el Congreso se da una ley, pero ¿hasta qué punto pues se ha mejorado ahí todo es bastante polémico, ¿no? Pero de repente usted, cuando señala que debe mejorarse la fórmula, nos gustaría escuchar qué mejoras, ¿no? Cosa que aquellas personas o autoridades, ¿no? Que van a hacer de repente algunos alcances para otras leyes, ¿no? Puedan tener en cuenta. Eso es todo, profesor. Gracias. No, muy amable, doctora. Muchas gracias por su intervención. Estaba buscando a doctora Salcedo, ¿no? Sí, Ya, doctor. muy bien, ya está. Mire, varias inquietudes veo en su intervención. En primer lugar, usted habla sobre los problemas que podría tener una colaboración eficaz, ¿no? Se deduce, ¿no? De la inquietud cuando se quieren aprovechar de la institución procesal de la colaboración eficaz. Nosotros, como profesores, en tantas reuniones, conferencias, talleres, hemos visto que a veces hay un aprovechamiento de la colaboración eficaz, sobre todo de personas que ya están
en prisión o que han sido sentenciadas. Por ejemplo, en casos de delitos de tráfico ilícito de drogas, cuando ellos solicitan que vaya un fiscal provincial, ¿no? Y le dice, mira, yo tengo una condena de tantos años, pero me gustaría reducirla. Y tengo tal información de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas. Y a veces en el transcurso comentan estos ciertos magistrados que ha habido una manipulación de la información. Porque imagínense, ¿no? Que ¿quién no quiere, sobre todo una persona que está presa, salir en libertad, ¿no? Y podrían mentir, fingir, o de lo que escuchan en el penal y generar una figura, iniciar un trámite. Por eso que el fiscal a veces como que le hacen perder el tiempo, ¿no? Porque se indican a personas que nada tienen que ver y podrían inclusive afectarles con medidas cautelares. O sea, yo creo que en esa parte todo está en el fiscal y su objetividad. Es así, ver las circunstancias, porque una cosa es, como le digo, como me ocurrió en los casos de derechos humanos en Huancayo, en el caso Pucará, donde ese militar me busca, no es así, me llama y me dice, doctor, me quiero encontrar con usted, no es así, yo le digo en la oficina, lógicamente, y me detalla y se corrobora, y otra cosa muy distinta, una persona que no está libre y está presa, no es así, y por querer salir quiere hacer un canje, ¿no? Echándole la culpa a otra organización que de repente está hasta como los carteles, ¿no? Una cosa es el cartel de Tijuana y otra cosa es el cartel de Juárez, ¿no? ¿Entiende? Entre ellos a su manera y nos quieren utilizar. Por eso yo digo que para evitar eso, los criterios tienen que mejorar. Yo realmente, si yo tuviera que hacer una, una, una sugerencia, ¿no? Al legislador, básicamente es que cuando haga este tipo de reformas o modificatorias, ¿no? A cualquier institución procesal, porque acá dice, ¿no? Fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz, pero eso también lo habían dicho hace muchos años, ¿sí o no? Y siguen en lo mismo. Entonces, yo creo que lo más adecuado, ¿no? Es invitar al Ministerio Público, al Poder Judicial, a los procuradores y a los profesores también de derecho en la materia de derecho procesal penal, porque la idea no nace de uno. Es como cuando uno hace un proyecto de ley, ¿no? Susidía, Díez Canseco manda un proyecto de ley, pero cuando sale no es de ellos, sino del Parlamento, de esos legisladores. El legislador no es uno, sino son varios, y sale la idea. Entonces yo creo que la mejor sugerencia es estas reuniones, docentes, representantes de la Fiscalía, del Poder Judicial y los procuradores, para ver como un informe, ¿no es así? Para que modifiquen, por ejemplo, esta última norma, ¿no? De la ley 31990, en el sentido de que es más viable para la que sea útil, funcionable, eficaz la colaboración la colaboración eficaz, tanto en las investigaciones que se llevan o como resultado de esas investigaciones para otras investigaciones, evitando que el fraude, la falsedad, la mentira, la utilización e instrumentalización de los operadores de justicia. Yo creo que en ese sentido podríamos mejorar los criterios, ¿no es así? Esas iniciativas van a servir para qué? Para que el juez y el fiscal no solamente cumplan lo que le diga la ley, sino también adviertan en sus deficiencias. Yo creo que es más, ahora que hay responsables en las fiscalías, ¿no? Deberían juntar las resoluciones, las sentencias de los criterios que usan en Junín, en Loreto, en Lima, sobre esto, y también saber las dificultades, ¿no? Porque no nos olvidemos que detrás de la colaboración eficaz hay un delator, y ese delator no es el ejemplo de una virtud moral. Es así, si ya cambió su moral
para cometer delitos, muy bien podría no mentir para favorecer lo mejor para él. Para evitar estos excesos, apresuramientos, yo creo que lo mejor es simplemente el consenso de las instituciones en base a la experiencia jurídica y sugerir nuevos criterios que pueden ser adoptados en las mismas resoluciones de la Fiscalía de la Nación, en los acuerdos plenarios, en las mismas sentencias, ¿no es así? Inclusive hasta la óptica del Tribunal Constitucional. Unificar, como se llama, ordenamiento jurídico, no desordenamiento jurídico, que es la crítica que hacen. Sobre el otro punto, mi estimada doctora, yo creo que sí. Yo creo que en algún momento valió la colaboración eficaz de uno, pero ya ni siquiera existe el rey o la reina de las pruebas. El magistrado de hoy tiene que valorar todo lo que sirva para acreditar la responsabilidad de una persona. Y si va a tomar en cuenta ya el acuerdo de ese colaborador, tiene que tener un 100% de veracidad, oportunidad y sea adecuado para los fines de la justicia y no para los fines de ellos. Porque como comencé esta conferencia, ¿no? Acá yo puse, un ratito acá, el foco de atención es esto. Simplemente el fiscal idóneo, adecuado, preparado, capacitado en cada una de las instituciones del derecho procesal penal, ¿no? Y que el solicitante no utilice al fiscal para sus fines que él crea pertinentes, sino que sea, como diría, una justicia una justicia conmutativa, que lo que recibe es por lo que da, una información veraz y adecuada, sobre todo en materia de crimen organizado y corrupción de funcionarios. Esa sería mi respuesta, doctora, pero se lo dejo a usted si quiere reformular algo parecido. Doctora Salcedo. Gracias, doctora Salcedo. Tenemos, por favor, ahorita levantada la mano la intervención de la doctora juez superior Piedra Rojas. Tiene su audio activado, doctora. Buenas noches. En primer lugar, mi respeto, porque la doctora no la conozco personalmente, pero sé que ha hecho mucho por la justicia. Doctora, le escucho. Profesor, bueno, me llamó la atención esta conferencia. No se le escucha, doctora. Por eso que me Ahí inscribí. está. De la Sí. experiencia que yo he podido tener, Salvador Eficaz es un personaje en la que a veces el Ministerio Público le da mucha importancia, pero es un colaborador que efectivamente han señalado que siempre actúa bajo un beneficio, pero tenerlo siempre con mucho cuidado sus declaraciones. Y de que lo que yo he advertido es que el tiempo es el peor enemigo en el caso de una prueba basada en la colaboración, porque usted a veces Me En su parece que se le audio, ha ido el doctora. audio, ¿no? Sí. Bueno, mientras que retoma la doctora Hilda Piedra, pues superior, a mí me gustaría, Roxana, concluir. ¿En qué sentido? Lo que nos motiva a nosotros, docentes de la academia, de la magistratura, de acuerdo a la especialidad que tengamos cada uno, es simplemente no tomar la ley de manera literal, sino tomar la ley con interpretación sistemática y con una buena argumentación. Los problemas que se dan sobre la colaboración eficaz en los tiempos del terrorismo, en el tiempo que hubo la delincuencia del fujimorismo y el montesinismo o los casos Odebrecht, simplemente nos hacen ver, ¿no? A todos nosotros que como el tiempo corre
¿no? Y no se le puede detener, entonces el Ministerio Público en especial tiene que auxiliarse de estos instrumentos adecuados como la colaboración eficaz, que en realidad no es una colaboración, porque no se hace en el sentido de querer ayudar a la justicia, sino es por recibir esto que se llama un beneficio premial. Entonces, los plazos podrán venir algunos vientos diciendo que deberían ser indeterminados, pero también hay que tener en cuenta que las personas tienen también sus proyectos de vidas, tienen sus asuntos que atender y tienen que acudir al garantismo. Por eso, los plazos ni muy cortos ni muy extremos. Esta ley, por ejemplo, que estamos comentando, la ley número 31990 del 21 de marzo del 2024, si es que no se le cambia o modifica, habría que verlo en un tiempo, un quinquenio, es decir, para verlo seriamente si realmente estas modificaciones y de acuerdo a la experiencia judicial fueron las mejores. Sí, Roxana, ¿te escucho? ¿Alguien quiere hablar? Acá levantó la mano Ervin. Ervin, te escucho, dinos nomás. ¿De qué lugar? Sí, doctor, no sé si me escuchan. No, yo te escucho muy bien. Ah, sí, sí se Este, escucha. ¿de qué lugar? Perfecto, doctor. ¿Eres fiscal o juez? Soy fiscal antidrogas, doctor. Ya, muy Eh, bien. ¿De sí, qué fiscal lugar? provincial antidrogas, ahora despachando el primer despacho de Lima Norte. Ya, Lima Y Norte. Ya. Le sí, escuchamos, joven, díganos. sí, como por el tema de la experiencia y la actividad que vengo desempeñando como tal, se ha realizado una serie de trámites de colaboración eficaz en distintos órganos jurisdiccionales del país. Un ejemplo es la sentencia de casación 852-2016 que usted mencionó. Efectivamente, se dio un caso que llevé hasta el último y con la colaboración de la fiscal superior se emitió esa sentencia de casacional que establece específicamente la naturaleza jurídica de la colaboración eficaz. Pero voy al tema. Dos puntos, doctor. Uno es respecto al plazo, que usted muy bien lo ha señalado, es una cuestión muy eh, crítica, dado a que los casos de peligro o de delitos de peligro abstractos y concretos a la vez que nosotros conocemos requieren de mayor tiempo para su fase desde la iniciación, su corroboración y la celebración, y luego el control que debe llevarse a cabo. En ese sentido, 8 meses más 4 meses, o en su defecto, cuando se trata de casos complejos de 16 meses, no se da abasto. También otro aspecto muy importante es el tema de la cooperación interinstitucional y la cooperación internacional en el tema de colaboración eficaz y los acuerdos bilaterales o multilaterales que debe haber con otros países por un tema de una cooperación de colaboración eficaz o cooperación efectiva entre colaboradores de varios países cuando se trata de casos complejos. Otro aspecto, doctor, conforme a la disertación y a los principios que se ha señalado, definitivamente tenemos que un proceso que es excepcional, es un proceso autónomo, es eficaz, debe estar a cargo de la proporcionalidad, la oportunidad, la eficacia, oponible, la reserva, etcétera, pero lo que se descuida y tenemos problemas en el tema de la instrumentalización en el aspecto de la seguridad personal del colaborador eficaz. Ahí tenemos serios problemas por el tema de la develación de la identidad y consecuentemente, digamos, muchas veces no se llega con éxito por temas de amenazas o por temas propiamente de seguridad familiar, personal y el anillo que le corresponde. En ese sentido, pues, por ejemplo, cuando se requiere una variación de una medida coercitiva de prisión preventiva para pedir, digamos, por acogimiento a la colaboración eficaz, eh, se debe solicitar en el proceso de especial, pero a la vez se tiene que visibilizar frente al proceso principal o al proceso tronco para poder, digamos, establecer
la liberación de un sujeto preso preventivo. En este caso tenemos problemas porque cómo hacer o qué mecanismo utilizar para poder, digamos, transparentar o encubrir un trámite reservado de colaboración eficaz y que la variación sea efectiva. Puede ser a través de una audiencia apócrifa, puede ser de una audiencia simulada en el principal y luego con impacto en el cuaderno especial. O sea, es un tema que por pragmatismo sí, hemos visto, al menos en mi experiencia, con dificultad para que pueda seguir con éxito esa colaboración eficaz. Pero finalmente el tema de los criterios que usted señala definitivamente es muy importante que se haga una cohesión de criterios en la aplicación de esta norma, a tal extremo que algunos magistrados todavía consideran que este proceso solamente es para delitos de organización criminal o procesos complejos, cuando la norma es bien clara que puede llevarse inclusive, y eso desarrolla en la casación 852-2016, para procesos comunes, dado a que inclusive una persona puede estar sujetada a un proceso penal o no para someterse a una colaboración eficaz. Entonces, en ese sentido, señor magistrado, son mis apreciaciones y preguntas. Y finalmente, con el tema de que nos convoca, ¿es realmente la colaboración eficaz? Teniendo en cuenta que el Código Procesal Penal ya está vigente en el año 94 y 472 en adelante también, y las modificatorias y las leyes especiales que han salido, pues consideramos y pregunto realmente de modo reflexivo, como usted lo ha señalado, ¿es realmente a la fecha eficaz frente a la inseguridad ciudadana, frente a la criminalidad organizada, frente a la delincuencia organizada? Esa es la pregunta, señor magistrado. Señor doctor, muchas gracias. Muy bien, doctor Erwin. Miren, hay un autor que se llama Fernando de Trasegnis que hizo un ensayo, en realidad fue un discurso, ¿no? Pero luego se volvió un ensayo que se llama La muerte del legislador. Y lo quiero colocar al final de esta exposición. ¿Por qué? Porque cuando planteé esto sobre si la colaboración eficaz es realmente eficaz, de acuerdo a los criterios de la filosofía del derecho. ¿Por qué de acuerdo a los criterios de la filosofía del derecho? Porque la filosofía vendrían a ser como un árbol las raíces, el tronco vendrían a ser las ciencias penales, por decir, y la copa es la combinación, el conocimiento. Pero muchos queremos vivir de teoría, a veces irrealizable, otros pragmáticos quieren vivir de experiencia, pero lo importante es tomar en cuenta los dos. ¿Qué decía Traseniz en La muerte del legislador? Que cuando uno hable acerca de la naturaleza del derecho, no lo haga desde un punto de vista ortodoxo, ¿sí o no? Como que tiene que ser así, así, sino de un punto de vista heterodoxo, más abierto, más amplio. Por ejemplo, una respuesta del derecho natural diría una situación, una respuesta del derecho positivo diría otra situación. Y los dos son irreconciliables, porque un naturalista es de una manera y un positivista de otra. Cuando usted me plantea la pregunta, que es la pregunta sobre la colaboración eficaz, ¿es realmente eficaz? Yo haría como Trasegnis. Primero, interpretaría y luego argumentaría. No respondería con un sí y no respondería como un no, sí o no. Porque, como diría Nietzsche, ¿no? Y él también lo dijo en su obra, ¿no? Hay que estar más allá del bien. Yo creo que si queremos entender el tema de la colaboración eficaz, es ver sus antecedentes, es ver su ley vigente y es ver cómo las instituciones se reúnen para mejorar, porque el derecho cambia, mejora. Acá mismo lo dice, algún día de repente serán todos los delitos, porque es expansivo, pero ahorita lo que nos preocupa, y usted lo ha mencionado, es la inseguridad ciudadana, la corrupción de funcionarios, el crimen organizado y otros delitos importantes como la trata de personas, lavado de activos, ¿no? Y otros. Entonces, el visionario, el filósofo del derecho, yo creo
que no puede detenerse en el tiempo y querer buscar una fórmula a esta solución, ¿no? De esta ley 31990, solamente encajándose en sus efectos. Yo creo que lo más importante es, para lo actual, que la colaboración eficaz ha servido en casos de corrupción, ha servido en casos de derechos humanos, como los hice notar en el caso de Pucará, y a veces un obstáculo cuando yo era fiscal de terrorismo en Lima y un joven presionado de una información mendaz. Entonces, toda esa experiencia es ponerla, repito, docentes de esta especialidad procesal penal, es así, también fiscales, jueces, procuradores y, ¿por qué no, también los juristas, los dogmáticos? Pero pensando en un bien, mi estimado colega, el bien común. Porque la colaboración eficaz no se puede pensar como algo egoísta, sino un bien para todos. Muchas gracias. Gracias a usted, estimado doctor, doctores participantes. Espera hasta otra oportunidad y por favor tenemos 4 minutos más para marcar asistencia. Recuerden, ¿no? Los correos ya informados para recomendaciones y ya será otra oportunidad. Muchas gracias, doctor Villalobos. Buenas noches. Buenas noches y Gracias. gracias